Bueno, ya estamos, lo prometido es deuda, estoy realmente contento. Oye, unos amigos míos, Pedro y Gloria, siempre me hablan de Sixto Paz, que tienes que conocerlo, y aquí estoy, al ladito de don Sixto. Muchas gracias por estar acá. Gracias, y lo primero que le quiero preguntar, ¿qué es esto que usted hace? ¿Cuál es el mensaje que usted entrega a la humanidad? Realmente no solamente escribo libros o doy conferencias sobre estos temas, del contacto extraterrestre, el fenómeno ovni, sino lo que trato de compartir con la gente es un mensaje de esperanza. La esperanza de que si en otras partes, otros seres han logrado sobrevivir y pasar etapas de crisis y de crecimiento, como la que nosotros estamos viviendo en la actualidad, no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir. Si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no? Que es el mejor momento para empezar a creer en lo bueno que hay en el ser humano, que hay más bien que mal en el mundo. El problema es que el mal está mejor publicitado. Eso sí, es verdad. Toda la razón. Cuando estábamos conversando, usted me habló, ¿cómo se llama? Ahora ya no se llaman UFO. ¿Cómo es el nombre que actualmente les están llamando FANIs, o sea, fenómenos aéreos no identificados, WAPs, Unidentified Flying Objects, o sea, objetos voladores no identificados. También se le está llamando VEDS, vehículos extraterrestres dirigidos, porque en las últimas audiencias públicas, ante la Subcomisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, todos los altos mandos militares, contraalmirantes, comandantes de portaaviones y todo, todos han llegado a la misma conclusión, que los ovnis sí existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. Sixto, ¿usted relaciona a estos seres con la divinidad? Bueno, primeramente, si Dios no existiera, habría que inventarlo, porque es lógico. Así lo dijo Borges. O sea, así es, nada puede surgir de la nada. Si el universo siempre existió, ahí estuvo Dios. Si el universo surgió a partir de un Big Bang, de tal manera que antes no había ni tiempo ni espacio, y todo estaba como comprimido, a falta de una mejor definición tiene que haber sido Dios, porque alguien debió haber tocado la tecla para descomprimirlo o darle un comando de voz. Entonces, Dios es una cuestión de sentido común y de lógica. Ahora, de que hayamos confundido a los extraterrestres como dioses, ya, eso es otra cosa. Otra cosa. Precisamente, en 1999, Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal del Papa Juan Pablo II, apareció en la RAI, en la Radio Televisión Italiana, declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema ovni es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Y existe la posibilidad que antes que el ser humano existiera y todo, ¿llegaron ellos primero? Naturalmente que sí, o sea, uno encuentra evidencias de la presencia extraterrestre a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, yo estudié 6 años en la Universidad Católica, en la Facultad de Historia, y la historia te enseña que todas las grandes realizaciones de una civilización nunca se consiguen ni al principio ni al final, sino en el momento de mayor esplendor, de mayor desarrollo. El mayor desarrollo de la cultura egipcia fue entre la 18 y 19 dinastía del Imperio Nuevo, en la época de los Tutmosis, de los Amenofis, Ramsés, de Seti. Sin embargo, en esa época no hay nada que se asemeje a las pirámides. No. Las pirámides son de la 3ª y 4ª dinastía del Imperio Antiguo, cuando Egipto recién salía del Neolítico. Entonces, ¿cómo te explicas eso? ¿Ya? Pues yo no estoy diciendo que los extraterrestres hicieron las pirámides, pero que de ellos nos dieron conocimiento o inspiración para hacer todo ese tipo de cosas, no me extraña, porque he tenido la oportunidad de estar 26 veces en Egipto y verdaderamente uno se encuentra con cada cosa tan insólita. Por ejemplo, de las primeras dinastías tú te encuentras una serie de cántaros hechos en piedra, pero en diorita, en granito rosado. O sea, la boca del cántaro es así y adentro está totalmente socavado. ¿Cómo alguien pudo haber sacado todo lo que había adentro como si fuera una calabaza de la que tú le sacas hasta las semillas? Entonces, hoy día nadie se lo explica. No. Y si tú sacas la cuenta, 20 años para construir la gran pirámide de Keops, que son 3 millones de bloques de piedra originalmente, y que actualmente tiene 137 metros de altura, pero originalmente tenía 141, 143 metros. No te dan los tiempos. ¿Por qué? Porque solo 4 meses al año la gente trabajaba, porque había una época de lluvia, había una época de siembra y una época de cosecha. Claro. Entonces solamente 4 meses la gente estaba sin hacer nada y la ponías a trabajar, por eso que eran esclavos. No. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hicieron
cargarte esos bloques de piedra. Sí, la piedra caliza la traían de 10 kilómetros de distancia, pero el granito rosado lo traían de casi 950 kilómetros de distancia. Estamos hablando de Asuán, ¿no? Entonces, y ahí, por ejemplo, en Asuán te encuentras un obelisco inacabado de 1.246 toneladas que lo sacaban de un solo bloque. Y eso lo ponían en un barco. El río Nilo tiene la ventaja de que es como una autopista, porque la corriente va de sur a norte y el viento sopla de norte a sur, así que no es tan difícil. Pero ¿cómo cargas en una embarcación hace 4.000 años o 5.000 años un obelisco de 1.246 toneladas? Los grandes misterios. Sixto, usted respóndale a las personas ahí en la casa. ¿Hay evidencias reales de que extraterrestres están en la Tierra? Ciertamente que sí. O sea, física, tangible. Hay extraterrestres que están conviviendo entre nosotros, hay seres infiltrados entre nosotros, seres que tienen una apariencia similar a la nuestra, pero no porque ellos se parezcan a nosotros. Lo que pasa es que nosotros nos parecemos a ellos, ya que nosotros seríamos siembra de vida extraterrestre, o sea, semillas estelares. A lo largo de nuestra historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos hablan de dioses, envió a los dioses o ángeles que vinieron y prometieron volver algún día. Pero ellos jamás hicieron por nosotros lo que nosotros podíamos hacer por nosotros mismos. Porque si no, habrían caído en crear dependencias y sin sentido alguno. Entonces, en los últimos años ha habido una serie de audiencias públicas entre los militares más importantes, del más alto rango, han estado frente a la Subcomisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos. La última ha sido el 13 de noviembre del año 2024. Estuvo Tim Gallaudet, contraalmirante de la Armada Norteamericana, declarando que él iba en su submarino nuclear, clase Orión, o sea, con misiles nucleares. Estaban por debajo del Ártico y de pronto viene un tráfico submarino 3 veces más rápido que la velocidad de lo más rápido que tú hayas desarrollado de tecnología aquí en la Tierra. La colisión era inminente. Por más que ellos trataran de desviarse, el choque se iba a producir. Y a último minuto el objeto cambia de rumbo, hace un increíble ángulo recto. Y eso le llevó a Tim Gallaudet a declarar que los ovnis tienen bases en el mar, bases subacuáticas, bases submarinas. Qué curioso, porque hace años atrás, allá en Chiloé, los propios guardacostas de la Armada de Chile me contaban de que en el mar frente a Chiloé, en todo el sur de Chile, Puerto Montt, toda esa zona, ellos ven cómo el mar se ilumina y salen estos objetos a gran velocidad. O a veces ellos están patrullando toda la zona de islas, islotes y todo, y se encuentran con ciertos islotes promontorios que salen del mar que no aparecen en las cartas navales, ¿no? Y cuando ellos regresan para ver qué pasa ahí, ven cómo esto se sumerge, ven pasar luces por debajo del barco. Entonces ellos ya, hace mucho rato que la Armada de Chile sabía que hay bases submarinas. Conversando con Sixto antes del programa, decía que son vegetarianos y que muchas algas se las llevan de Chiloé. Y más, mire, la diversidad de algas que hay en el mar, sí. O sea, el mar es tan generoso en esa parte del planeta Tierra y todo, que no es extraño pues que realmente ellos se lo consuman. Ahora los japoneses se llevan todo lo importante de Chile. Y tú nos dices que ellos vienen a ayudarnos, a enseñarnos. ¿De dónde sale esto que, no, si vemos un extraterrestre arranquemos porque vienen a hacernos daño, etc.? Esa es la política de intoxicación informativa. Si tú no puedes ocultar el fenómeno, ¿cómo puedes hacer de que la gente se desinterese del tema? Metiéndole miedo, diciendo que ellos te van a abducir, que te van a secuestrar. Haciendo películas de terror. Si vinieran con malas intenciones, hace mucho tiempo nos hubieran hecho polvo, no hubieran esperado que desarrolláramos armamento nuclear para defenderse. Hay un grabado renacentista del 14 de abril de 1561, que le llaman la hoja volante de Nuremberg, donde la gente a plena luz del día está viendo en el cielo la aparición de objetos en forma de cilindros, discos, medias lunas, cruces, como que luchando en el aire. Algunas se estrellan en la tierra y otras estallan en el cielo. La gente creyó ver en ellos las señales del fin del mundo. Al cabo de una hora, aparece un gran objeto en forma de punta de lanza, de 4 kilómetros de largo, que hace que los demás objetos se reagrupen y se marchen en distintas direcciones, dando por finalizada esta guerra de galaxias. La Biblia nos habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles.
tú lees la mitología griega y te habla de la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos. Claro. O sea, la Tierra, desde tiempos inmemoriales, ha sido escenario de verdaderas conflagraciones de guerras de galaxias. Ahora, quienes protegen, cuidan la Tierra de quienes no vengan con malas intenciones, son un grupo de civilizaciones bien intencionadas. Como Qué digo, bien. si no, hace mucho tiempo que la humanidad no hubiera tenido futuro. Sí, claro. Esto se me ocurre una cosa desde mi ignorancia, y yo creo que muchas personas en la casa también quieren saber. Por ejemplo, la estrella de Belén, ¿era una Iba a estrella preguntar lo mismo. o era una nave que realmente custodió a los Reyes Magos? Tú lo has dicho, Pedro. Realmente, capítulo 2, versículo 9 del Evangelio de San Mateo, dice textualmente que de día y de noche guió a los Reyes Magos y se detuvo sobre el lugar donde el niño había nacido. Sí. Desde cuando una estrella indistintamente puede verse de día y de noche y menos aún detenerse, lo cual supone que se está moviendo. Entonces, ¿qué era la estrella de Belén? Un ovni en los tiempos de Jesús. Exacto. Y dicen que Jesús era extraterrestre. ¿Es así o Te no? puedo asegurar, Katy, que no era extraterrestre, era un terrestre extra, que es diferente. Perfecto. Qué Ya, una lindo. persona fuera de serie. Y mira, los extraterrestres hablan de la reencarnación, de las Sí. vidas sucesivas. Sí. Que así como nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas, Dios en su infinita misericordia, sabiendo que el ser no llega a realizarse en una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior. Hay alumnos aventajados en el colegio que en un año escolar pueden hacer varios grados. Sí. Hay quien requiere un año por grado, lo normal. Y hay quienes repiten muchas veces el grado. Entonces, estamos hablando de que Jesús fue un ser muy evolucionado de vidas anteriores, que durante 30 años de su vida se preparó para que durante los 3 años de vida pública en él se produjera una simbiosis cósmica, una transmigración, por la cual una entidad, no de este universo material de 7 dimensiones, donde tenemos 7 chakras, 7 cuerpos, Sí, no, sí, sí. más allá de la 7ª dimensión, como en la música, una octava superior, una entidad ultraterrestre, porque de la 8ª dimensión para arriba están los seres, los ángeles, los arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones, provienen de ese universo mental. Perfecto. Y Dios no ha creado directamente el universo material, sino a través de jerarquías intermedias, a través de un grupo de seres ultraterrestres llamados los Helel, los resplandecientes, los hijos de Dios. Es una categoría de Sí. seres. Entonces, durante los 3 años de vida pública, uno de esos Helel resplandecientes, ¿Ya? un hijo de Dios llamado Micael o Miguel, se fusionó Sí. con Jesús y convivió durante los 3 años de vida pública. En los tiempos de Jesús a una persona o se le crucificaba, o sea, se le flagelaba o se le crucificaba. A nadie le hacían víctima ambas torturas. 40 latigazos era suficiente para matar a un hombre. Jesús recibió 120 latigazos. Lo raro no es de que Jesús se haya muerto a las 3 de la tarde el mismo día que fue crucificado. Lo raro es que haya llegado vivo a la cruz. Eso es lo raro. Entonces, cuando Jesús está en lo alto de la cruz y dice, Eli, Eli, lama sabactani, sabactani. o sea, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No se refiere a Dios, porque Dios no abandona a nadie. No, A quien se refiere es a esta entidad, este Padre Creador, exacto. ya llamado Micael, que es un grupo de seres que crearon la tierra, pero Micael que se separa de Jesús. Ahora, la respuesta que no aparece en los evangelios, pero es más que obvia, hijo, si yo no te abandono, tú no morirías. Yo estaré en una chará, un teatro. Entonces Jesús, el Hijo del Hombre, es el que va a morir en la cruz. El Hijo de Dios no puede morir. Ahora, Jesús alcanza el más alto nivel de evolución que nadie ha alcanzado en este mundo, que es la 7ª dimensión de la conciencia. Pero no por morir en la cruz, porque diariamente morían crucificados en el Claro. Imperio Romano más de 100 personas, y muchos injustamente. Él alcanza ese mayor nivel de evolución cuando allí, clavado en la cruz, después de haber predicado durante 3 años la doctrina del amor, dice, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Sí. Enseñándonos que el camino, la verdad y la vida es el amor en el perdón. Sixto, a mí me encanta la Biblia. Y hay un párrafo que a mí siempre me pone como de una curiosidad, que es el carro de Ezequiel. Esas ruedas que van para allá, esos ojos, las ruedas que se mueven simultáneamente hacia todos lados. Eso es una nave espacial descrita, pero en todas sus O sea, leyes. muy interesante y muy profunda la pregunta, Pedro, porque realmente en el libro de Ezequiel, en la Biblia, se hace referencia precisamente a una nave tipo módulo de comando despegue vertical que aterriza delante de Ezequiel durante el cautiverio del pueblo judío en Babilonia. Estamos hablando de 550 años antes de Cristo. Precisamente Joseph Blumrich, asesor de la NASA en diseño de naves espaciales, dijo que después de haberse leído el libro de Ezequiel, lo llevó a él a diseñar cómo debía haber sido la nave.
tipo modo de comando, despegue vertical, que aterrizó delante de Ezequiel. Lo que pasa es que tenemos que ponernos en la mentalidad de Ezequiel viendo un aparato de este tipo. Entonces, nada de esto niega nuestra creencia en lo divino. Al contrario, nos recuerda que los designios de Dios son extraños, y más extraños los medios que él utiliza. Maravilloso, ese libro de Ezequiel es maravilloso. También en el libro de Enoc hablan de los vigilantes. Así es. Mucha gente pues no sabe, ¿no?, que la Biblia, o sea, tiene también los llamados libros apócrifos, textos de la Biblia no canónicos, no tradicionales, de dudosa historicidad. O sea, hasta 1947 existían por lo menos unos 50 apócrifos del Antiguo Testamento y unos 60 del Nuevo. Y uno de esos libros era el libro de Enoc, un libro en donde se habla justamente de este patriarca, que es Enoc. Que después se transformó en Metatrón. Claro, es que Enoc es llevado fuera de la tierra y él es testigo de cómo 200 guardianes vigilantes, ángeles, ¿no?, que venían de las 7 estrellas, las Pléyades, la constelación de Tauro, tienen contacto sexual con seres humanos de la tierra y entregan a las mujeres un conocimiento que no estaba permitido o estaba reservado para el ser humano. Entonces, él intercede frente a los demás guardianes y vigilantes el perdón por los 200 vigilantes liderados por Semiasa, o sea, que se les perdone porque lo que habían hecho no solamente era dejarse arrastrar por las pasiones, las emociones, los sentimientos. Capítulo 6 del Génesis: cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra, engendraron hijas. O sea, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas ante sus ojos, tomaron de entre ellas cuantas quisieron y procrearon de estas los antiguos héroes de antaño. Esos son los famosos Atlantes. Sí. La civilización Atlante surge de esa hibridación entre pleiadianos y lemurianos. Entonces, en el libro de Enoc se dice de que él intercede, y eso, podríamos decir, conmueve a las jerarquías más altas. Entonces, uno de los arcángeles que están al lado del trono, Metatrón, al lado del trono, se conmueve tanto que se fusiona, o sea, transmigra en la persona de Enoc para percibir desde la dimensión del corazón humano la compasión, ese acto de amor, de interceder por aquellos seres que incluso lo habían sacado fuera de la tierra, porque era una persona que sabía mucho y que estaba despertando demasiadas conciencias. Recordemos el capítulo 11 del Génesis, dice que una época en que el ser humano hablaba un solo idioma, o sea, una época en donde la gente, la época de la Lemuria, ya se comunicaban telepáticamente. Y fuimos capaces de construir una escalera al cielo. Claro. Ya, tuve la oportunidad hace unos meses atrás de estar en Gunung Padam, esta pirámide que según el National Geographic tendría 27.000 años de antigüedad, tiene 300 metros de altura. La pirámide de Keops solamente tiene en la actualidad 137 metros, esta tiene 300 metros, una pirámide escalonada de 5 niveles, toda hecha de batolitos, de piedras hexagonales basálticas naturales, clavadas, colocando ya y formando esta increíble pirámide en Indonesia. ¿Ya? Entonces estuvimos allí y ciertamente hace 27.000 años no debería haber nada, porque según la arqueología, hace 10.000 años estábamos en pleno neolítico y recién la gente estaba juntando piedritas y barro para hacer sus primeras casitas en Jericó. Entonces, ¿cómo puedes encontrarte tú con una pirámide de 27.000 años? Es como los científicos alemanes que encontraron en Göbekli Tepe y en Karahan Tepe, en Samurfa, al sureste de Turquía, 16 templos circulares alineados astronómicamente, marcando los solsticios, los equinoccios, con unas esculturas en piedra, un arte megalítico. El arte megalítico, según todos los libros de historia, fue hace 6.000 años, con los dolmens y menires de Antequera en Málaga. Por favor, ¿de dónde te aparecen piedras de 20 toneladas con unas tallas de un arte primoroso y todo? Precioso. Y además aparecen incluso las figuras, los tallados. Tallados los signos zodiacales, que antes se pensaba que eran de Dendera, de Egipto, y resulta ser que miles de años antes, por lo menos 6.000 años antes que el Egipto predinástico, ya estaban ahí en Göbekli Tepe. Y una pregunta antes de pasarle a Katy. ¿Y el carro de fuego que vino a buscar pues justamente a Elías? En el libro, el libro de Reyes, Elías, se habla de que Elías, profeta de Israel,
se enteró de que el rey Ahab, rey de Israel, se había casado con la princesa Jezabel, princesa de los fenicios. 450 sacerdotes comían en la mesa del rey Ahab. Entonces Elías, en un arranque de celo de amor a Dios, retó a los sacerdotes de Baal para que en la cima del monte Carmelo sacrificaran un holocausto a su Dios. Quien no pudiera demostrar que su Dios era verdadero, lo pagaría con la muerte. Los sacerdotes de Baal chillan, gritan, saltan, bailan durante horas, clamando a su Dios Baal para que aparezca, y no se manifestó. Elías solito hizo lo propio, su holocausto, bajo un rayo de luz del cielo, consumió su holocausto. Entonces él agarró una espada y, arengando al pueblo, él y el pueblo de Israel le cortaron el cuello a los sacerdotes de Baal, a 450 personas desarmadas. O sea, el mandamiento de la ley de Dios no dice no matarás, dice no asesinarás, que es diferente, si no nadie podría ir a la guerra, ¿ya? Entonces, no asesinarás. ¿Y qué fue lo que hizo Elías? Asesinó a gente desarmada. Entonces, al poco tiempo, a Elías se lo llevan en un carro de fuego, una nave extraterrestre. ¿Por qué la Biblia no dice que fuera un ovni? Porque eran términos técnicos que no se manejaban en aquel entonces. Y hubo un testigo presencial, su discípulo Eliseo. Entonces, esto fue más o menos por el año 853 a.C. Pasan 9 siglos, tiempo suficiente para que, aunque se lo hayan llevado a otro planeta, muera allí y reencarne aquí, porque su ciclo de encarnaciones está atado a este planeta. Y en el Evangelio de San Lucas, el ángel se le aparece a Zacarías, el esposo de Isabel, la prima de María, en el templo de Jerusalén, y le dice: te van a hacer un hijo que te van a hacer con el espíritu de Elías, no con la personalidad ni el carácter, porque eso muere contigo, sino con el espíritu de Elías. Entonces, ¿quién era ese hijo? Juan el Bautista. Claro, si Juan el Bautista, dice también Jesús en la transfiguración. Claro, pero si Juan el Bautista es la reencarnación de Elías, y Elías tenía una deuda de sangre por haber matado a otros seres humanos cortándoles el cuello, ¿cómo murió Juan el Bautista? Degollado. Qué raro. Y precisamente lo que tú mencionas, en el Evangelio de San Mateo, se dice que Jesús sube con sus apóstoles, con Pedro, con Santiago, con Juan, sube a lo alto del monte Tabor y vive la transfiguración. Una nube o nave luminosa se coloca encima del maestro y él se torna resplandeciente y aparece Moisés y aparece Elías. ¿Cómo puede aparecer Elías si supuestamente era Juan? Para cuando Elías aparece al lado de Jesús, a Juan hace rato que ya se lo despacharon. Entonces, cuando desaparece la visión, Pedro le pregunta a Jesús: maestro, ¿pero no estaba dispuesto de que antes de que viniera el Mesías tenía que regresar Elías? Y dice: en verdad os digo, Elías ya vino y no le habéis sabido reconocer. Antes bien, hasta le habéis matado. Quería preguntarte algo. Tú estuviste en Rapa Nui, ¿cierto? Y allá 12 veces. ¿Y allá viste algo de lo que nos estás hablando? Sí, estamos hablando de que hace más o menos una semana atrás estuve en Rapa Nui con la gente maravillosa, extraordinaria. Estuvimos ahí justamente en el Hotel Gomero. Ahí lo estamos viendo. Y mira, esa es la nave que se nos apareció. O sea, al grupo se le apareció esta nave, ya, pero a 6:30 de la mañana, pues en la puerta del hotel. Desde aquí un gran abrazo a toda la comunidad Rapa Nui. ¿Eso es Rapa Nui? Sí, un gran abrazo para todos ellos y agradecerles también que me permitieran hacer el donativo de libros míos pues a la Biblioteca Municipal de Rapa Nui, para que todo el pueblo Rapa Nui también tenga acceso pues a esta literatura sobre el tema OVNI y su muy personal visión que tenemos de la historia Rapa Nui desde el tema extraterrestre. ¿Y eso fue cuándo? Esto ocurrió, como te digo, hace casi una semana atrás. Mira. Así que ustedes tienen aquí la exclusiva, o sea, o por lo menos la prioridad, o están apareciendo con ustedes antes que con nadie, de esta increíble nave, pues encima del grupo de contacto. Maravilloso, maravilloso. ¿Cuántas veces pero recuerda de que según las leyendas Rapa Nui, el dios Makemake, el creador, creó los cielos y a la tierra, pero a la tierra la creó dentro de un huevo. Y dentro de ese huevo experimentó el amor, la pasión, la emoción y el sentimiento, para que si él viera que eso fuera bueno, el huevo se rompiera e inundara todo el universo. ¿Y qué hay de cierto que en los mismos Moair los construyeron extraterrestres? Eso no es cierto, eso lo construyeron los propios Rapa Nui. Pero el nombre, uno de los nombres que tiene la isla, que es Matakiterangi, significa los ojos que miran al cielo, porque los primeros Tangata Manu, los primeros hombres pájaro, eran los extraterrestres que vinieron del cielo. Entonces, cuando el ser humano, en este caso Rapa Nui, reciben la comisión, la tarea de cuidar al planeta Tierra, ellos pasan a ser los nuevos Tangata Manu, los nuevos hombres pájaro. O sea, seres que tienen que elevar la conciencia y proteger la Tierra. Pero originalmente los hombres pájaros eran los extraterrestres. Tangata Manu.